Vamos a ir a otro tema. En los últimos días han aumentado los contagios nuevos de COVID-19, como recién veíamos en el balance del día de hoy. Todo esto en comparación a una semana atrás. Un alza que algunos expertos plantean que está dentro de los posibles escenarios, está dentro de lo que podía ocurrir en el momento que estamos viviendo con la oleada que ya se va de COVID en la variante Omicron. Sí, se lo vamos a preguntar al académico del programa de epidemiología de la Universidad de Chile, Gabriel Cavada. ¿Cómo está, Gabriel? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gusto estar con ustedes nuevamente. Igualmente. ¿Era esperable no sé si desfase, pero lo que repercute por lo que comenzó a pasar en marzo con mayor movilidad? ¿Es el momento o lo que se puede haber proyectado hace algunas semanas? No, la verdad es que no era muy esperable. Fíjate que el lunes anterior teníamos un R efectivo de 0,66, o sea, teníamos una reducción pandémica del orden del 34% de casos semanales. Eso era bastante halagüeño porque además la tendencia de estos R efectivos eran a la baja. Y hoy día, muy preocupantemente, hemos calculado un R efectivo del 0,99, o sea, la reducción pandémica en la última semana fue solo de un 1%. Y esto nos pone en algunos escenarios. El más positivo de los escenarios puede que el alza de esta semana sea solo circunstancial y la próxima semana volvamos a tener una reducción muy marcada de casos, que sería lo más deseable. El segundo escenario es que estemos entrando ya en una etapa de endemia epidemiológica. Esto quiere decir que la cantidad de casos ya no logre bajar más, pero tampoco suba, o sea, se mantenga constante en el orden de los 14.931 que computamos la última semana, y así en lo sucesivo, y por lo tanto este sea el nivel de circulación viral que tengamos que tolerar, digamos, de aquí en un mediano futuro. Y por supuesto, Gabriel, que el caso... Sí, Gabriel, y ese punto, el entrar en una suerte de endemia, como define usted, ¿es una buena noticia o no? Mire, es una noticia relativa. Es una noticia relativa porque, como sabemos, este virus va a empezar a convivir con nosotros. En términos de presentar una cantidad más o menos constante de casos. Lo que habríamos deseado que esta endemia se produjera en menos de estos casi 15.000 casos que computamos por semana, digamos, hubieran sido 2.000, 3.000, eso habría sido muy deseable. Pero lo más preocupante es que un R efectivo de 0,99 semanal también nos deja a un pie de que este R efectivo suba de 1 el próximo lunes, y en ese caso tendríamos que entrarnos a preocupar porque podríamos estar presenciando el inicio de un nuevo rebrote. Ahora, lo que uno podría decir que de presentarse este rebrote, cuestión que podríamos confirmar, como le digo, ya este otro lunes, es que sea de una intensidad bastante menor a lo que por supuesto vimos a mitad de febrero u otros picos, digamos, sea bastante más atenuado. Pero sin embargo, esta cifra de hoy día nos deja en un estado de preocupación, de mucho mayor preocupación que lo que teníamos el lunes pasado. El lunes pasado más bien éramos francamente optimistas. Hoy día ese optimismo, por lo menos yo no lo tengo. ¿Por qué? Lo único interesante, ¿Por qué, porque podría esto rebotar, ¿no? O sea, se hace posible ese escenario. Se hace posible ese escenario. Y lo bueno sí es que de nuevo tuvimos una reducción de uso de camas complejas del orden del 20%. O sea, si bien se están tendiendo a estabilizar los casos, o si quiere usted a crecer en el peor de los casos, lo que es importante es que la ocupación de camas complejas sigue a la baja en el orden de un 20% por semana, más o menos. Gabriel, ahora este escenario que usted está describiendo se basa también en lo que ha ocurrido en otras partes del mundo, ¿o no? ¿Cuál ha sido la experiencia una vez que pasan las oleadas Omicron afuera? Mire, lo que pasa que cuesta un poco comparar, porque como el virus tiene una gran componente estacional,
Lo que ocurrió sobre todo en el hemisferio norte, los países de Europa, Reino Unido, etcétera, etcétera, es que ellos, claro, abandonaron Omicron y al momento de Omicron entrar en retirada, ellos entraron a primavera, digamos. Nosotros estamos en la situación antípoda, ¿no es cierto?, en términos de que nosotros estamos abandonando Omicron y por lo tanto entrando a otoño-invierno, donde de suyo, digamos, sabemos que las enfermedades, los virus de enfermedades respiratorias tienen bastante mayor circulación y por supuesto que eso no descarta el hecho de que el COVID se mande un rebrote, digamos, o sea, nos muestre un rebrote. ¿Con otras variantes? Ahora es que Por ahora no. Por ahora solamente se ha reportado la variante XE, subvariante de Omicron. No han aparecido variantes distintas, digamos, a la cepa Omicron, ¿no? En la medida que eso ocurra, por lo menos sabemos que en términos generales no se van a generar enfermedades graves ni vamos a tener una gran proporción de muertos, ¿no? Y lo importante ahora, doctor, entonces es tener una vacunación o apurar la vacunación, no descuidar la vacunación. Efectivamente, a eso quería llegar. Yo he visto por parte de la autoridad sanitaria muy poco punch en términos de llamar a vacunar. Yo esperaría, digamos, una campaña publicitaria bastante más agresiva para aquellos que necesitan o están en condiciones de adquirir su dosis de refuerzo, vayan y se la pongan e incentivar más el proceso vacunal, sin duda. Y por supuesto que además vacunarse contra la influenza, incluso estando fuera de los grupos de riesgo por edad, digamos. Doctor, en ese sentido, la planificación que se ha hecho hasta ahora y los tiempos de vacunación, ¿son los adecuados? Lo que he observado en el último tiempo, yo le diría por lo menos los últimos mes y medio, 2 meses, ha sido una muy fuerte ralentización del proceso vacunal, muy, muy, muy lenta. Fíjese que de aquellas personas que deberían tener su plan vacunal al día, estoy hablando de aquellas personas que ya deberían ir por las dosis de refuerzo, digamos, pero las actuales, solo el 82% de esa gente ha estado cumpliendo. O sea, estamos hablando que cerca de un 20%, ¿no es cierto?, de gente que tiene tercera dosis incluso, no ha ido por su refuerzo. ¿Y eso por qué? ¿Porque no es falta de esta comunicación de riesgo? ¿Porque se hablaba que había menos stock y por eso se termina más rápido en los distintos puntos de vacunación? Mire, yo creo que había un poco de laxitud en términos de la comunicación de riesgo. Yo en lo personal no me gustó mucho esto de la relajación del uso de mascarilla. Probablemente esto podría haber sido a partir de finales de agosto, digamos, cuando nosotros hubiéramos ya pasado el invierno. Lo mismo, por ejemplo, con dejar de voluntario esto del, ¿cómo se llama?, del pase de movilidad extranjero, etcétera, etcétera. Entonces, yo más bien ahora me centraría un poco más en incentivar la campaña de vacunación y, valga la redundancia, poder estudiar un poco más de incentivo a aquellas personas que tengan su pase de movilidad al día. Bien, doctor Cavada, muchas gracias por conversar con nosotros a esta hora, muy amable. Un placer, un abrazo grande. Igualmente, que esté muy bien. Gracias, hasta luego. Chao, chao.